Igual te lo puedo decir. ¿Sí? Es una viga, a ver no, es una viga L, de longitud L, que está empotrada en su extremo libre. Tiene otra viga vertical, L sobre 3 y ahí hace una L para la izquierda, sería, de L sobre 2. Quedaría como si fuera un gancho hacia en el empotramiento, que está dividido por tramos, AB, BC y CD. En el tramo D, que está libre, hay una fuerza axial. Sí, No sé si más o menos me está siguiendo. sí, lo estoy buscando Bueno, incluso. la longitud más larga, que es la parte de abajo, sería del ganchito, el gancho. Sí. La sección B se llama. Está ahí. Me dice calcular el desplazamiento horizontal según X de la sección B y también me pide la sección Y. Yo lo que no entiendo, o no es que no entiendo, sino yo sé que en X que me está pidiendo el alargamiento de la longitud, y cuando me piden Y se está basando en la viga vertical del tramo CB, sería. Me estás... que acá lo encontré. Vamos a, para no hablar en el aire. Sí, porque la verdad que es muy difícil. ¿Es este? Sí, Estás preguntando vos el tema del B y el C, calcular los desplazamientos horizontal, siempre de la sección B, es el quiebre, el quiebre. ¿sí? O sea, desplazamiento horizontal según X o vertical según Y, ¿sí? ¿Qué has hecho? No, en X supuse, bueno, que delta L sobre L iba a ser igual a la deformación en X y supuse como que se me estaba traccionando eso, como se estaba alargando en X. Sí, que Y debido a bueno, y ahí, ¿cómo? qué esfuerzo te generan y en qué tramo te generan desplazamiento de la sección B en X. Y el Como acá no esfuerzo, hay que suponer nada, lo primero que tienen que hacer, como dice él, por eso se pone siempre en el primer tema, que parece trivial, obtener los diagramas de esfuerzos internos. ¿Sí? Eh, si vos tenés los diagramas de esfuerzos internos de todo el sistema, y yo te pregunto qué pasa con B, ¿qué tengo que hacer yo? Si yo quiero trasladar saber la cómo fuerza. se mueve B, ¿de qué depende el movimiento de B viendo toda la estructura? De F, depende de la fuerza. Sí, pero olvídate de la fuerza. Sí. Ya con la fuerza obtuviste los diagramas de esfuerzos, ¿sí? De todo el sistema, no solo la fuerza. Obviamente, la fuerza va a generar todos los esfuerzos y todos los desplazamientos. Pero una vez que yo tengo los esfuerzos internos que ya calculaste en el punto A, ¿qué tengo que mirar para definir cómo se desplaza B? Y me paro en el punto B, en la sección B, y me fijo con qué esfuerzo interno llego, para ver si, qué es lo que me genera. No, Analizar las tensiones. no. Si yo te estoy pidiendo qué pasa con ese punto B espacialmente, o sea, con la sección, ¿se desplaza en X? ¿Cuándo? ¿Se desplaza en Y? ¿Cuánto? Pero, ¿y eso no es rígido? ¿No se estaría desplazando? Porque yo no entiendo cómo hace las dos curvaturas en C y en B para que se rote, para que gire. Eh, a ver que si alguien dice algo. Claro, muy bien. No sé qué habló Santiago. Con los esfuerzos que yo tengo entre A y B, si la sección A es la empotrada, ¿qué quiere decir? Mi sección B no se desplaza, ¿sí? Mi sección B no se desplaza, es la referencia. Entonces a mí no me importa qué pasa acá, 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 acá. Me importa qué pasa entre A y B, ¿sí?
porque A es la referencia. Entonces, yo tengo que ver, a ver, ¿qué hay de esfuerzos internos en toda la barra AB, en todo el tramo AB, que me acumule desplazamientos espaciales, ¿sí? De tal manera que llegue a B y pueda calcularlos, ¿sí? Entonces, acá claramente voy a tener flector, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál vale el flector? Constante, va a depender de esta distancia, L sobre 3, ¿sí? Va a llegar acá un flector y va a ser constante hasta allá. ¿Qué más tengo en esta barra? ¿Tengo corte? No, una normal. Una No, normal. es efecto axial. Y bueno, tengo Parcial, axial sí. NX en toda la barra y MZ en toda la barra. ¿Sí? Es lo primero, ustedes analizan los diagramas, ven la estructura, ven las condiciones de contorno y ya deberían saber de dónde empezar a integrar. O pueden integrar en un tramo y ponerle condiciones de contorno, las que sean. En este caso, los datos son que en A la sección no puede ni desplazarse en ningún sentido ni girar en ninguno de los ejes. ¿Sí? Entonces, esto se va a alargar, va a obtener un delta L debido al axial y va a caer debido al flector. Entonces, el desplazamiento en X va a estar dado por el axial y el desplazamiento en Y por el flector. Van a tener que integrar. ¿Sí? Recuerden que el flector no genera desplazamiento en X. ¿Sí? Por hipótesis. Listo, ya está. Es así de sensible. Fíjense que lo único que importa es entender qué es lo que estamos haciendo, cómo calculamos los desplazamientos, de dónde son, qué es la integración de lo que pasa, ¿sí? Todos estos generan delta L's en X y curvaturas MZ localmente para cada diferencial de X, ¿sí? Yo tengo que integrar entre A y B para llegar a ver qué pasa en B, ¿sí? Si tuviese otras condiciones de contorno, la cosa cambiaría, pero en este caso el empotramiento simplifica todo, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Ahí no importa qué pasa con B, qué tensiones que hay en B, o sea, va a depender de los esfuerzos a lo largo, obviamente, de las propiedades, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de desplazamientos, giros, flechas, estamos hablando de los esfuerzos, las propiedades de área y las propiedades de material, ¿sí? En este caso, tanto NX como MZ dependen del módulo elástico, ¿sí? Normal. ¿Sí? Ahí lo tienen como dato, también tiene mu, pero por ahí no lo usa. ¿Eh? Una consulta, Galo. ¿Sí? Sí. ¿El parcial este de dónde lo sacaste? Me lo pasaron un chico que la cursé el año pasado. Después te lo paso si querés. Ah, bueno, dale, dale, muchas gracias. ¿Tiene más incisos ese? Sí, el punto 2 también tiene uno. Ah, en el punto 2 tenía una duda, profe, también. ¿Cuál? En el punto 2, A ver. el inciso. Ya te digo. El parcial que va a tener dos ejercicios así, o cómo va a ser. No más, generalmente no más, depende del examen, ¿sí? El año pasado, como era la primera vez virtual, el primero dimos muchos ejercicios muy sencillos, pero no dio resultado, para nosotros no. Así que en general, es más, fíjense que en este parcial con un solo ejercicio incluimos todo, ¿sí? Y se pueden ir variando los incisos, y cambiamos la solicitación o la geometría y cambia todo, ¿sí? No es necesario inventar mucho para generar un nuevo ejercicio, ¿sí?
No, una consulta de torsión, pero en barras que no sean cilíndricas. ¿Sí? ¿Eso cómo se calcula? O sea, son casos muy particulares, me parece que había uno solo en la guía. Y son ecuaciones muy específicas también, y lo único que les permite es calcular la máxima tensión y deben saber dónde está. Y hay ecuaciones que también permiten calcular el giro por unidad de longitud de viga, ¿sí? Eso lo vimos en la teoría. Son ecuaciones. O sea, lo único que hay que recordar que en las cuadradas rectangulares la distribución no es lineal respecto del eje. No, varía dependiendo de los coeficientes C1 y C2, si no me acuerdo mal. Sí, pero además depende también de la posición, ¿sí? Recuerden que en los bordes, las esquinas, las tensiones son cero, ¿sí? Es una cosa mucho más complicada. Entonces tienen que entender eso y entender qué es lo que le está dando las ecuaciones, ¿sí? No hago uno así en la guía, en el parcial, sí. Pero si hay una sección cuadrada rectangular, lo único que va a importar es dónde están las tensiones máximas y cuánto vale, ¿sí? No sea un problema, porque si necesitan una ecuación va a estar dada en el ejercicio. Si necesitamos ecuaciones, ¿las podemos preguntar? Es que van a estar, si necesitan alguna ecuación, van a estar, las que no estén, se las van a tener que acordar porque son muy elementales, ¿sí? Acuérdense la ley de Hooke, por lo menos. Tipo un momento estático, un momento polar, eso No, se puede. eso va en el ejercicio, ¿no? Va acomodado. Profe, ¿no era como en el segundo que podíamos tener las fórmulas y las cosas? Sí, pueden tenerlas, pero insisto, van a estar, lo que necesiten va a estar en el... Ah, bueno, joya. ¿Sí? Si necesitan un momento de inercia, se pone siempre el que necesitan para esa sección. No sé si en este no estaba. Sí, en ese estaba. En un momento de inercia, sí. Bueno, sí, así. ¿Sí? Bien. Con los detalles, la sección donde uno busca el punto. ¿Sí? Igual antes, recuerden que antes de arrancar aclaramos, si ustedes pueden preguntar si tienen alguna duda, ¿sí? Si algo no se entiende. A veces uno quiere ser bien claro, pero sobre todo un examen, si algo hemos aprendido es que no puede haber, siempre se nos escapa algo, pero bueno, tratamos de que no. Fíjense acá está el momento de inercia, para recordar dónde es B, H, ¿sí? Para que no se equivoquen, dónde está el punto, repetir los ejes, bueno, ese tipo de cosas. Profe, en ese parcial, ¿tenés el punto 2? Porque me faltó un dato a mí para calcular. ¿Cómo? En el punto 2, que me faltó un dato para calcular, me pedían, ya digo, me pedían. Punto 2. El ángulo de giro absoluto en la sección C. Ese es el punto 1. Viste, el parcial tenía punto 1 y punto 2. Ah, Es, bueno, te digo, si querés una viga que está empotrada con 3 momentos de torsores en diferentes tramos. Y me pide el ángulo de giro absoluto en una de las secciones. Y no me da el módulo lo elástico. tenés por ahí porque no lo encuentro. Si me dejás compartir, pongo. Ah, sí, perdón. Sí, ahí lo tenés. No logro encontrarlo, no sé si está en el repositorio o... Ahí ves. Ah, sí. En el punto E, cuando me pide el ángulo de giro, no me da G. No importa, tampoco te doy D. Pero yo lo puedo dejar expresado así en función. Exactamente, ¿sí? Lo importante es que pongan G y no pongan E, ¿sí? Ah, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? la diferencia entre el absoluto y el relativo es que yo no voy a tener que integrar. Uno es igual al diferencial de θ
El relativo es cuando lo estoy comparando entre dos puntos. Entiendan bien qué es relativo y qué es, ¿sí? Y si ese es- Absoluto es un valor, es θ igual a, no sé, 45 grados. ¿Pero respecto de qué? ¿Sí? Cuando ustedes dan un absoluto, ustedes tienen que inclusive darlo respecto de algo, y en general el absoluto se da con respecto a alguien que ustedes, una sección que ustedes suponen que no gira. Por eso se pone un empotramiento, porque en realidad un eje, ¿sí? Generalmente gira, no tiene una sección empotrada, pero siempre ustedes tienen que tomar una sección de referencia. Entonces, se lo muestra empotrado, que en realidad en la práctica no pasa eso. Puede ser que haya algunas cuerdas tirando, pero es raro poner un árbol para soportar momentos rígidos, ¿no? ¿Sí? Entonces, es lo mismo cuando usted tiene algo rotando. Esto está simplificado para que no se hagan lío con eso, pero el absoluto es siempre con respecto a algo que ustedes toman de referencia. ¿Sí? Pero cuando ustedes toman el giro de una sección respecto de otra que no es de referencia, es un giro relativo. ¿Sí? Obviamente, todas son giros relativos. Los absolutos son todos giros relativos respecto de una que no gira. ¿Sí? Pero con el resto, donde todos siempre tienen un giro, ustedes tienen que definir un giro relativo entre una sección y la otra, que es el término más general. Yo acá puedo considerar la sección A que está empotrada y la sección E también, porque la sección E no gira en este caso. Yo no tengo un momento ahí. ¿Sabes que no gira? ¿Cómo sabes que no gira? ¿Por qué no gira? Y ¿Por qué no gira? porque no tengo un momento en... Bueno, ahí está tu problema. Y yo creo que no estás entendiendo qué es lo que está pasando y ni siquiera qué es lo que estoy diciendo. Ah, sí, perdón. Porque Claro, vos tomás siempre de referencia... el giro va a defender de la acumulación de giro desde A hasta E. Cada sección, cada diferencial de viga, si yo tomo, lo voy a graficar acá, si yo tomo un diferencial de viga acá, ¿sí? En ese diferencial de viga yo voy a tener, ¿sí?, el phi, que es un giro por unidad de longitud. ¿Sí? Y eso está dado por el momento torsor por G y P. ¿Sí? Debido al momento torsor que yo tengo acá, usted lo primero que tiene que hacer, por eso es, si yo no pusiera el ítem A, obtener los diagramas de momento torsor a lo largo del eje, hay mucha gente que no lo haría. ¿Sí? Porque empezaría a calcular todo esto con estos momentos que están acá. Y el giro relativo, ¿sí?, o el giro por unidad de longitud de viga, delta X, en una sección, o sea, recuerden que yo tomo una sección X y el delta θ sobre delta X me da cuál es el giro relativo de dos secciones separadas un delta X. Cómo va variando el giro hacia un lado o hacia otro espacialmente a lo largo de la viga. ¿Sí? Pues dado por el momento que yo tengo en esa sección, acá tengo un M torsor, un MX, tengo un G y tengo un IP. Obviamente G y MP es constante a lo largo de toda la sección porque la sección es redonda, maciza y no cambia, ¿sí? El material es el mismo, entonces todo esto igual a constante. Pero que eso sea igual a constante no quiere decir que yo tenga que integrar la acumulación de giros a lo largo de la viga. Entonces, si esta sección A le pongo que un θ es igual a 0 y es constante, o sea que no varía en el tiempo, ¿sí?, lo que tengo que hacer para ver cómo gira cada uno respecto de A, valor absoluto, lo mismo para E, ¿cuánto gira E respecto de A? Y bueno, va a depender de la acumulación de giros que yo tenga entre A y E. Claramente entre T y E no hay momento torsor y por lo tanto acá el θ entre E y D
va a ser 0. O sea, yo acá no acumulo giros de ningún tipo. O sea, el giro de E va a ser igual al de D. ¿Sí? Pregunta también tramposa de algún otro examen anterior. ¿Sí? ¿Cuál es el giro relativo de E respecto de D? No hay. ¿Sí? Pero algunos calculan algo, no sé qué, usan el momento 2m porque está en un extremo. Eso es no entender que el giro de una sección es respecto de otra que está mucho más allá, es un giro relativo que es el resultado de la integración. Yo tengo que integrar esto, ¿sí? Tengo que integrar el delta tita a lo largo de toda la viga o todo el tramo, ¿sí? La acumulación me va a ir dando, hicimos un ejercicio en teoría, inclusive para dibujar, ¿sí? Que es algo que podrían hacer, dibujar el giro en función de X. Y esto me da el diagrama de, si yo dibujo en función de X, me da que arranco en 0, ¿sí? Esto tiene una variación, después viene por acá, después va por acá, después gira, después variación constante, en el último tramo y así. Entonces, el valor absoluto lo va a dar este diagrama, que es la integración de giros desde el empotramiento hacia la sección considerada. Incluso uno puede tener un momento negativo, pero el giro acumulado puede ser positivo, porque no depende de lo que yo tengo aplicado ahí, sino de la distribución de momentos que tengo desde A hasta esa sección. ¿Sí? Repasen la teoría, porque si ustedes se largan a hacer los ejercicios sin haber hecho la teoría, van a cometer estos errores. Gracias, profe. No, nada. Bueno, me quedan 2 o 3 minutos. Bueno, los dejo con los ayudantes. Recuerden que más a la tardecita hay